datos hasta el día de la fecha. Por eso vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera es mencionar cuáles son las alteraciones psicológicas esperables en estos momentos donde tenemos el aislamiento social obligatorio. En segundo lugar, vamos a aclarar qué son las distorsiones cognitivas y por qué nos impide el miedo a afrontar nuevos desafíos. Y finalmente, en último lugar, vamos a hacer un cierre sobre qué es la conciencia y cómo reconocer la procrastinación. Les puedo contar y les puedo anticipar desde ahora que yo no soy un especialista en procrastinación, pero soy un procrastinador especializado. Entonces, basándonos un poco en las experiencias reales, es que vamos a tener la siguiente presentación. Bueno, vamos a empezar en principio recordando y comentando que en realidad el tema del aislamiento social obligatorio y las cuarentenas no son cosa nueva. Motivo por el cual cuando los psicólogos empezamos a trabajar en el tema de la asistencia social, tenemos todavía un montón de material de distintas fuentes. El tema de lo particular frente a estas situaciones es que el género humano, la raza humana, la especie humana, responde en formas o en características similares, no importa la raza, la edad, el sexo, la religión, ¿sí? Cuando estamos aislados de nuestras rutinas, de nuestras costumbres, de la gente que amamos, neuropsicológicamente estaríamos respondiendo casi con patrones estereotipados, es decir, respondemos todos de la misma manera. ¿Y cómo hacemos para saber esto? Lo primero que detectamos es que tiene que haber un estresor. Estresor es aquel input que entra en un sistema y que nos estresa, es decir, que genera una disfuncionalidad, una desadaptación, nos genera una distimia, es decir, unas emociones en funciones negativas, no estamos contentos. Pero eso no es el problema. El problema es cuando se acumula el estresor. Yo creo que la tensión social se empieza a percibir a medida que la cuarentena se va extendiendo. Ya no es una cuarentena, es una sexentena y así va a ser sucesivamente. Por eso la acumulación de la exposición a ese agente estresor es lo que realmente nos lleva a patologías que vamos a poder apreciar a continuación. Los tipos de estresores que tenemos, los tenemos acá descritos, académicos, laborales, etcétera, son los estresores con los que nos enfrentamos día a día psicológicamente hablando. Y ahora vamos a poner en manifiesto cuáles son los estresores propios, sí, que aparecen en estos momentos de cuarentena. La primera es miedo. Y el miedo nos pone a todos en distintos posicionamientos. Puede ser miedo por nuestra propia vida, miedo económico, miedo por la pérdida de algún familiar, a mí en lo personal eso me afecta por el tema de mis abuelos, mi papá, qué sé yo, que son personas de riesgo, papás de mis amigos, amigos que tienen patologías ya desde antes. Sí, el miedo funciona también de la mano de la ansiedad. Acá es muy importante señalar que el miedo y la ansiedad comparten una estructura neuroanatómica que es la amígdala límbica. Y esto es importante señalar, porque frente al miedo, nosotros como animales que somos, tenemos tres tipos de reacciones: ataque, huida o contraataque. ¿Sí? Y en general, no solo que ahora tenemos este miedo y esta ansiedad producto de la pandemia, sino que la amígdala tiene un historial, es como si tuviese, ¿viste cuando entras al navegador y tenés el historial de navegación? Bueno, en la amígdala límbica tenemos el historial de nuestra ansiedad y el miedo. Entonces, eso hace que cada persona singularmente tenga su propio historial de miedo, ¿sí? Y ansiedad. Es decir, que lo que teníamos acumulado de antes, en este tipo de situaciones, en líneas generales, no todas las personas, suele ser amplificado. Otra variable psicológica que aparece siempre es frustración, y el enojo. Y el enojo y la frustración van de la mano y aparece como con una cuestión de no poder adaptarme, ¿sí? El enojo y la frustración es básicamente un proceso de no poder adaptarme a estas situaciones nuevas y a no poder conectarme con el presente. Y acá estoy diciendo algo que es clave para la superación de este tipo de emociones, que es lo que tiene que ver con la adaptación al momento presente. Las tradiciones orientales, el yoga, el mindfulness, la meditación, incluso rezar, el Padre Nuestro, lo que fuere, nos acerca a conectarnos al presente de una forma saludable.
En cambio, en este momento, cuando estamos en este tipo de situaciones de encierro, nos conectamos con el presente, obligadamente y de forma negativa. Piensen cuánto sufrimos y pensemos ahora cuánto sufrimos de más y cómo nos conectamos con el sufrimiento. Lo que nos hace pensar que si hacemos el siguiente algoritmo, mírenme, si tenemos 10 cosas que nos pasan durante el día, de esas 10 cosas, 9 son buenas y una es mala. ¿En cuál te quedas pensando? Generalmente las personas respondemos en la mala. Y ahora imagínate, estás encerrado en tu casa, con las clases de tus hijos en Zoom, sin poder laburar, ir al gimnasio, las rutinas, tus amigos, las salidas. ¿Cuántas situaciones de enojo, de tristeza, de frustración van apareciendo? Y al final del día vamos carcomiéndonos a la conciencia cuando nos acostamos en la cama o miramos la tele y así sucesivamente. Esto, si no le ponemos un coto, un límite, siempre es increciendo. Otra de las características que aparecen, que a veces suele ser muy graciosa observarlas en nosotros, no tanto en nosotros mismos, es la ambivalencia afectiva. La ambivalencia afectiva es eso que hacemos una cosa, decimos otra cosa y pensamos otra cosa completamente diferentes entre sí. Muchas veces esto se produce por las relaciones que tenemos con los pensamientos y los procesos cognitivos que cité anteriormente, miedo especialmente. El miedo no nos da seguridad y al no tener seguridad decimos una cosa, le ponemos un límite a uno de nuestros hijos o a un amigo, lo que fuere, y después nos arrepentimos o pensamos, che, no tendría que haber respondido de esta manera, etc. Una de las claves para trabajar con la ambivalencia es aceptar y asumir que la persona que vos estás siendo en cuarentena no sos vos, ¿sí? Una cosa es ser tonto y otra cosa es haber tenido una tonta actitud. Entonces, probablemente, si vos no sos humilde, si no traes tu mente a casa, si no tenés una autocrítica saludable, te vas a definir con estas cosas que te están pasando en vez de parcialmente, sino la totalidad del ser. Vos, lo que estás viviendo ahora, afortunadamente, si todo sale bien, va a ser transitorio. Entonces, la sugerencia de los psicólogos es que no te definas con las cosas que te están pasando y que es mejor equivocarse, ¿sí? Pedir perdón y enmendar situaciones, a cerrarse, a creer que este tipo de emociones te definen como personalidad. Bueno, además de esto, seguramente ya les debe estar pasando que nos estamos desorganizando, estamos perdiendo el orden, que al principio, esto creo que también lo puedo contar en primera persona. Al principio de la cuarentena empecé con la dieta, con haciendo gimnasia por YouTube, haciendo clases de yoga, con una energía diferente. Y a medida que va pasando la cuarentena, se va perdiendo esa energía. Y digo, che, bueno, me da fiaca lavar el piso todos los días con detergente y con lavandina. Y así sucesivamente estamos perdiendo la estructura, vamos perdiendo el orden. Motivo por el cual mantener una organización y una rutina diligentemente es una de las variables conductuales que psicológicamente nos ayuda a mantener un proceso de higiene mental. Y cuando digo proceso, digo porque no es acabado, es continuo y vamos a estar recibiendo en nuestro sistema de información input e información que todo el tiempo nos va a desestructurar. Entonces, si no mantenemos esa organización primaria, desestructuralmente va a ser nuestro segundo nombre, ¿sí? Falta de estructura. Otra de las variables que pasan es el aburrimiento, ¿sí? Para evitar el aburrimiento, sugiero inspirarse en los chicos. A mí me pasaba que con mis primos veíamos la película El Señor de los Anillos una vez, otra vez, y nos decían, chicos, ¿por qué no ven otra película diferente? No, queremos ver El Señor de los Anillos. Entonces, en realidad no es hacer siempre las mismas cosas las que nos aburren, sino es la perspectiva con la que hacemos las cosas. Entonces, más adelante, cuando empecemos a hablar sobre las dinámicas y técnicas posibles contra el aburrimiento, vamos a volver a abordar este tema. Y piensen que el aburrimiento tiene una función directa con el tiempo. Hoy, un nenito chiquito, estábamos jugando online, y es amigo mío, ¿no? Porque es hijo de una amiga mía. Entonces, le agarra el teléfono a la mamá y me llama. Martín, me pregunta, ¿por qué cuando estás aburrido el tiempo pasa lento? Fíjense, 9 años, se dio cuenta. Y entonces, el aburrimiento, una de las causas por las cuales la estamos padeciendo, es por la relación que nosotros tenemos con el tiempo. Cuando uno está entretenido, cuando uno está saboreando cosas nuevas,
tiende a abrir los canales sensoriales y eso hace que se conecten con los pedacitos de experiencia que se van desdoblando en el momento presente. Motivo por el cual en sí no son las cosas las que nos aburren, sino la relación que nosotros estamos teniendo con las cosas que potencialmente pueden ser divertidas. Otra de las variables que aparecen en estos momentos de encierro obligatorio es tristeza y depresión. Tenemos que desambiguar tristeza y depresión. Tristeza es un estado de poca energía, ¿sí? Abúlico, con poca iniciativa, y es transitorio. En cambio, la depresión es un estado permanente que parece no moverse, ¿sí? Y es una patología y que se tiene que instalar al menos, según el DSM-5, 6 meses, ¿sí? Con todos los síntomas que voy a decir a continuación. Abulia, que es falta de voluntad; atimia, falta de emociones; chatura con todo; desconectás el placer con las cosas que hacías antes. Podés o comer mucho, o dormir mucho, o comer poco, o comer mucho. En general, lo que te va pasando es que dejás de disfrutar las cosas que antes disfrutabas. Pero eso es una situación normal. Entonces, ahora no podemos decir que la cuarentena es una causa de depresión, porque la depresión se tiene que sostener en el tiempo. Que tenga rasgos depresivos puede ser, pero para decirle a esta persona se enfermó de depresión por culpa de la cuarentena, todavía tiene que pasar mucho tiempo. Motivo por el cual la palabra clave en este caso es tristeza. Simultáneamente aparece la ansiedad. Y probablemente, como la gran mayoría de todos los aquí presentes, somos todos víctimas de algún tipo de ansiedad. Entonces, tenemos que pensar si estos procesos de ansiedad los veníamos acumulando de antes, ¿sí? Ahora al estar frente al espejo del encierro se potencian, o verdaderamente me lo está generando esta situación y es novedoso para mí. Llegado el caso de que te puedas dar cuenta de cualquiera de estas dos variables, las soluciones están al alcance de la mano y consisten en respirar conscientemente, cambiar el tipo de alimentos, hacer un poco de actividad deportiva, sanas relaciones interpersonales, y la amígdala límbica, que es el área cerebral encargada de la ansiedad y el estrés, empieza a desacelerarse. Yo no sé si se alcanzan a ver en la mano, tipo en las manos, pero por ejemplo, imagínate que acá mi mano derecha se está activando rapidísimamente, ¿sí? Y cualquier tipo de actividad que hagas que baje la amígdala es como la mano izquierda, que se abre más lentamente. Entonces, con algo que entre de la mano izquierda, la mano derecha va a desacelerarse también simultáneamente. Es decir, que cualquier ingreso que le afecta a la amígdala para desacelerarla, va a empezar a desacelerar los dos hemisferios cerebrales y vos vas a poder estar, aunque sea un poquito más tranquilo. Llegado el caso, tienen mi número de teléfono al final de la presentación y pueden solicitarme cualquier material de distribución gratuita. También puede aparecer ansiedad y depresión, pero insisto, la depresión sí, solo sí, viene siendo arrastrada desde antes de la cuarentena. Bueno, esto es fuerte, la soledad. La soledad, podemos también decir de la sensación de soledad. Y en esto me refiero a que, por ejemplo, el aislamiento. Si estamos físicamente aislados, obligadamente aislados, pero la pregunta es, cuando empezó la cuarentena y vos llenaste el carrito de supermercado con un montón de provisiones y no le dejaste a tu vecino, ¿no te estás aislando de las necesidades del otro? Al principio no empezaste con una energía y ahora de a poco se te va debilitando, no te estás aislando, no te estás cercenando vos tu potencialidad de aprovechamiento de la cuarentena y del encierro. Esa es una pregunta que se las dejo a ustedes para que reflexionen y vean si realmente la soledad es una sensación de soledad o un hecho, ¿sí? Después aparece en la gran mayoría de las personas trastornos del sueño. Hay personas que dormimos un montón y hay personas que duermen poco. A veces te levantás a las 4 de la mañana y no sabes qué hacer, te tomás un café, te quedaste leyendo, lo que fuere. Es importante, para mantener una higiene física y una higiene psicológica, detectar y equilibrar todo tipo de desorden y desajuste en los usos horarios del sueño, los que se conoce como el ciclo circadiano. En líneas generales hay que dormir entre 8 y 10 horas, si se puede, si nos dejan y si es permitido, y hasta ahí y no más y no menos. Bueno,
Estos que aparecen ahora, estos estresores en cuarentena, son más complicados y en realidad trabajan con un patrón que se conoce como comorbilidad. Comorbilidad es cuando tenés dos patologías o dos desórdenes o trastornos mentales trabajando paralelamente. ¿Sí? El blanco y el negro juntos, es un gris. Entonces aparecen compulsiones, adicciones, recaídas, y las recaídas vienen no solo con las recaídas a las drogas o lo que fuere, sino también a las recaídas a viejos patrones. Porque aunque parezca mentira, el sufrimiento conocido es acogedor frente a un sufrimiento incierto, motivo por el cual nos podemos escudar en que en un momento estuvimos de un estado y volver a ese estado, porque como animales de costumbre es lo único que sabemos hacer y tenemos automisericordia de nosotros mismos en vez de poder emprender, en poder cambiar. Entonces las recaídas no son solo de las patologías, sino es volver atrás en esos patrones que en un momento nos hicieron sufrir y que, insisto, son esos amigos conocidos, esos enemigos, esos monstruos, pero bueno, son esos monstruitos amigables. Una de las llamadas, tipo, la gran mayoría de las llamadas que estuvimos recibiendo en Mindfulness Pilar están todas asociadas a los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico son eclosión, epifenómeno, explotan después de cuando un trastorno de ansiedad generalizada está instalado. Seguramente ustedes conocen personas que están sufriendo en este momento ataques de pánico, ¿sí? Son casi como 15 personas por minuto las que están teniendo en este momento un ataque de pánico. Ahora, otra, otra. Esa es la cantidad de ataques de pánico que se están produciendo en este momento. Las soluciones, así en momentos de aislamiento y cuarentena, son posibles, hay tratamientos muy eficaces, pero insisto, generalmente las personas que en este momento están sufriendo trastornos de pánico, viene a colación, se desprende de un trastorno de ansiedad generalizado antiguamente y no tratado, motivo por el cual esto es degenerativo y progresivo. Si ustedes conocen o están padeciendo esto, no tienen que permitir que esto avance, porque el primer ataque dura 5 minutos, el segundo 7, el segundo 10, y se va achicando la brecha en el tiempo, pasa cada vez más seguido. Y eso es muy difícil de arreglarlo a nivel neurológico. ¿Se puede curar? Se puede curar. ¿Se puede tratar? Se puede tratar. ¿Es urgente? Sí, es urgente, grave y necesario. No se jode con los ataques de pánico. Bueno, insisto, alteraciones en dormir, violencia, también hemos recibido muchos llamados por violencia de género, de mujeres desesperadas, encerradas en el baño de su casa, porque el golpeador está del otro lado, abuso de no solo físicos, sino sexuales. Entonces estas situaciones a veces sacan lo peor de la salvaje naturaleza humana. Desesperanza, y frente a la pérdida de esa esperanza, en el peor de los casos, suicidio. Una cosa es tener pensamientos suicidas, de decir, me gustaría morirme de tal manera o tal cosa, que uno coquetea un poco con eso a veces de cómo le gustaría morir. Eso no es un pensamiento, eso no es una ideación suicida. La ideación suicida tiene un plan concreto para quitarse la vida. En cambio, me parece que la gran mayoría de las personas en este momento les está pasando un proceso diferente. ¿Sí? Le está pasando un proceso de que al revés, no me quiero morir, tengo miedo, por eso salís con el barbijo, te pones esa máscara, salís como un astronauta a la calle, ¿por qué? Porque querés vivir y querés vivir bien, y seguramente esa es una de las razones por las cuales estás ahí sentado del otro lado prestándome atención. Así que frente a esa variable, por favor, avisen y tengan mucho cuidado, porque nos pasó con un cura amigo, que lo conocí en Oros Pilar, que uno de sus seguidores de 22 años, sin avisar, pasó al acto, ¿sí? Se mató y estando todo bien. Así que llegado el caso de que ustedes conozcan personas con antecedentes suicidas, les sugeriría que les estén muy atrás, porque las posibilidades de quitarse la vida en estos momentos aumenta casi hasta un 35%, y un 35% es muchísimo. Preguntale a un médico, si no, con el resultado de una operación, cuánto es un 35%. Bueno, estamos promediando la mitad de la presentación. Después, finalmente, vamos a abrir un espacio para preguntas y ese tipo de actividades. Pero bueno, ahora pasamos a las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas se vienen estudiando desde la década del 70 por un psicólogo que es padre de la psicología cognitiva, que se llama Aaron Beck.
Y dice que las distorsiones cognitivas es una forma de interpretar malsanamente la realidad. Y como figura aquí en la presentación, cognición es sinónimo de conocer, de aprender. Y según la psicología cognitiva, nosotros tenemos un trípode, ¿sí? La tríada cognitiva, que nos dice cómo es que nosotros conocemos. Y ahora les invito a hacer el siguiente juego. Vos pensás que tenés conductas, emociones y pensamientos. Probablemente vos no te puedas separar, porque no sos algo escindido, sos una integración de tus pensamientos, emociones y conductas, lo que da como correlato una personalidad final. Pero ¿qué tipo de rasgos tenés? ¿Sos más bien una persona de acción que le gusta, por ejemplo, vamos a pensar en la comida, en algo rico, ¿sí? En la merienda? Vamos a pensar, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta pensar bien qué vas a hacer? ¿Te gusta comer algo que te haga sentir bien? ¿O te gusta experimentar con lo que tenés en la cocina, con lo que hay, con lo que haya? Entonces, depende de lo que respondiste a esta pregunta, estaría diciendo qué tipo de rasgos de personalidad tendrías a la hora de generar cogniciones en el ámbito de la comida. Ahora este ámbito vos ponelo, traspolalo a un montón de otros ámbitos y vas a ver que en algunos aspectos vos conocés de una manera y que en algún otro momento vos conocés de otra manera. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto con los emprendedores? ¿A qué viene esto con la idea de innovar? Esto es muy sencillo. Cuando un recurso se agota, puedes utilizar otro. Porque cuando ese recurso está agotado, probablemente te estés aburriendo, tu producción baje y aumenten todos los síntomas disfuncionales y toda la lista de cosas que estaban líneas arriba. Motivo por el cual, casi como ¿viste Edward de Bono con los 6 sombreros para pensar? Probablemente ustedes lo conocen, que es una dinámica muy sencilla, en la que con cada uno de los sombreros vos pensás de distintos puntos de vista. Bueno, entonces, estoy emprendiendo. ¿Y cómo estoy emprendiendo? ¿Cómo estoy conociendo? Vos sos un objeto cognoscente, sos un objeto de conocimiento que crea información y conocimiento. Y la pregunta es, ¿qué canal estoy usando? ¿Las conductas? ¿Las emociones? ¿O el pensamiento? ¿Puedo integrar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo mezclar? Equilibradamente. Vamos a probar de maneras diferentes. Bueno, voy a poner 40 de acción, 40 de emociones y 20 de pensamiento, y así sucesivamente. Cuando agotamos un canal cognitivo, podemos integrarlo con otros. Y generalmente las personas que son exitosas en los emprendimientos suelen ser muy creativas, y la creatividad justamente es la interacción entre estos dos hemisferios cerebrales que tienen un poquito de esta tríada cognitiva. Repito, pensamiento, emoción y conducta. Ahora vamos a pasar específicamente al tipo de distorsiones cognitivas. Una de las primeras, bueno, acá lo lindo sería que nos podamos identificar, porque seguro no vamos a tener una, sino vamos a tener un montón de este tipo de patrones de comportamiento. Y acá dije una palabra clave, que es la palabra patrón. Y acá cuando las cosas pasan una vez es un suceso, cuando pasan 2 veces es una coincidencia, y cuando pasan 3 veces es un patrón. Entonces, para que nosotros podamos inferir que este tipo de distorsión cognitiva la tenemos nosotros así bien tatuada en el alma, es porque es un patrón de comportamiento, no es un hecho aislado, sino que repetitivamente lo estuvimos sosteniendo en el tiempo. Vamos con la primera, que se llama inferencia arbitraria. Es un proceso por el cual se adelanta a una conclusión sin evidencia a favor que la sustente. Uy, me voy a morir, por ejemplo, con el tema de la cuarentena. No, no voy a emprender esto porque me va a ir mal. Es decir, le pongo la conclusión sin antes evaluar toda la información que tengo. Y volvamos al punto A de este segmento. La tríada cognitiva, emoción, pensamiento y conducta. ¿Sí? ¿Qué canal estoy usando para llegar a esta conclusión? ¿Usé mis 3 canales, emociones, pensamientos y conductas? ¿O estoy condicionadamente repitiendo un patrón que conductualmente, por ejemplo, siempre quemo los brownies? Entonces no puedo emprender una marca de brownies porque siempre lo quemo. Pero bueno, pensé en cómo no quemarlo, sentí que puedo hacerlo mejor. Entonces, si se me agota un canal, tengo que usar necesariamente los otros 2 recursos. Segundo lugar aparece maximización, es decir, consiste en agrandar algún aspecto de la realidad. Estas personas que, por ejemplo, tienen creencias falsas o de pérdida o
que frente a una situación angustiante, como la de la cuarentena, te dicen cosas como, por ejemplo, esto no se va a terminar más. Siempre nos va a ir mal, ¿sí? Agrandás y no solo que le pones una inferencia arbitraria, sino que a la misma vez la exagerás. Exageración sería otro sinónimo de maximización. Perdón. Más tipos de distorsiones cognitivas. Minimización. Leo lo que dice en la filmina, ¿ok? Se da cuando se subestiman o empequeñecen ciertos aspectos o cualidades. Generalmente nosotros hacemos eso con las personas. O esta persona nos parece súper brillante, la idealizamos, ese es un proceso de maximización, o decimos, esta persona no tiene ningún tipo de valor, o este tipo de emprendimiento no tiene ningún valor. Entonces minimizamos cualquier tipo de utilidad que a nosotros nos podría brindar. Aunque ganemos un peso, ganamos un peso, peor es no ganar nada. ¿Por qué minimizamos el valor de ese peso? Y justamente la minimización es un procedimiento en el cual le quitamos el valor a las cosas. Y por ejemplo, si yo te muestro un billete de 500 pesos, yo te pregunto, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y vos probablemente me digas, Martín, eso es obvio, es un billete de 500 pesos. Con 500 pesos me compro X, Y y Z cosas. Bueno, bárbaro. Ahora, yo le doy a mi sobrinito de 2, 3 años un billete de 500 pesos. ¿Qué va a hacer? No sé, quizás le haga cuernitos, dibujitos, lo rompa, lo escupa, le haga un montón de cosas que hacen los nenes. ¿Y pero por qué para una persona es una cosa y para otra persona es otra cosa completamente diferente? Por el valor. El valor es lo que vos le agregás a las cosas. Entonces, para tomar buenas decisiones, no solo que tenemos que integrar emoción, pensamiento y conducta, sino que tenemos que valorar las cosas no solo por la tríada cognitiva, sino también por los hechos objetivos. Luego aparece otra distorsión cognitiva que se llama abstracción selectiva, que consiste en centrarse en un aspecto y le atribuye un detalle y sacándolo de contexto. Por ejemplo, todos los hinchas de Boca son de X manera, todos los hinchas de River son de esta manera. Entonces, en esa generalización se va perdiendo un poco quizás la letra fina y las grandes oportunidades. No creo que aparezcan en mayúscula y tocándote la puerta, tuk, 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 hola, yo soy la oportunidad que vos necesitas. Probablemente esté hermenéuticamente tapado, subyaciendo, hay que leer entre líneas. Entonces, si no sabemos leer entre líneas o no podemos ver la sutileza de los canales de la tríada cognitiva que no tenemos desarrollados, las posibilidades no solo de negocio se nos pasan por alto y la vida se nos escapó como agua entre las manos. Finalmente, llegamos a la última slide de las distorsiones cognitivas y aparece también un poco la generalización excesiva, que también implica todos los mecanismos anteriores, más el de personalización. Ya, ojo acá, porque la personalización es uno de los mecanismos más inmaduros, más adolescentes, por así decirlo, dentro de las distorsiones cognitivas. Y si te acordás de tu adolescencia, o tenés hijos adolescentes, o conocés adolescentes, probablemente vas a darme la razón cuando pienses, cuando te diga, el mundo contra mí, nadie me entiende, ¿sí? Esa es la personalización, esto me está pasando a mí, yo no sirvo, ¿sí? Hay que sacar el yo del lugar y usar un término que en neurociencia cognitiva se llama ipseidad. La ipseidad es la menor representación del yo, es decir, eso que esencialmente te hace un humano, pero cuando decimos sufrís, estoy sufriendo, ¿quién está sufriendo? ¿Quién sos vos? Entonces preguntarse quién es continuadamente amplía desde estos tres canales, emoción, pensamiento y conducta, todas tus potencialidades. Porque seguramente si vos cuando te definas te vas a definir desde alguno de estos tres canales que te estoy diciendo. Y a los otros dos, pobrecitos, orejas de burro y al rincón, no, hermano, los podés invitar y pueden participar y podés ser una tríada cognitiva madura y saludable. Finalmente aparece el pensamiento dicotómico, y el pensamiento dicotómico o absolutista es el blanco o el negro, ¿sí? Que es o pesimista o optimista. Y nosotros sabemos, por los estudios y comparados de seguimiento, que las personas con depresión suelen tomar mejores decisiones que las personas que no tienen depresión. ¿Por qué? Porque miran muchas más variables que las personas que no tienen depresión, porque hablando mal en criollo dicen, este me van a engañar, o algo malo va a pasar.
y en ese pensamiento se anticipa los posibles resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona con depresión, en teoría, toma buenas decisiones o te da buenas respuestas, pero no ejecuta la acción. ¿Por qué? Porque la persona con depresión es una persona que justamente no es una persona práctica, está metida en las emociones y en el pensamiento. Entonces, pudiendo aprender de las personas que tienen depresión, que están justamente en una polaridad cognitiva, emocional y de pensamiento, sin poder pasar al acto, nosotros los que no tenemos personalidad depresiva somos mucho más de pasar a la acción directamente y no evaluamos todas las otras variables por lo cuales cometemos muchos errores que si nos hubiésemos sentado a pensar y a ver todos los grises en el medio, no los hubiésemos cometido. Y a la hora de emprender cualquier tipo de cosa, estas variables son necesarias considerar. Como ven, no estoy haciendo una presentación aplicada a emprender algo que te dé plata, sino que te está enseñando, si vos la podés aplicar, a emprender una vida equilibrada, que como correlato, una vida equilibrada seguramente va a traer un montón de éxitos y no solo económicos. Y mira, te puedo contar una pequeña anécdota. Yo empecé en el 2011 solito con esto, apenas me estaba saliendo la barba, y con el correr del tiempo, con mucho compromiso, pero dándome la posibilidad de poder experimentar la sensación de transformación interna y de valoración de todas estas variables, Mindfulness Pilar pudo crecer, ¿sí? Y sigue creciendo. ¿Por qué? No solo por espacios como este que te permiten difundir este tipo de actividades, sino porque realmente cuando vos estás conectado con lo que haces, las otras personas lo sienten, las otras personas se dan cuenta. Entonces no estás vendiendo humo, estás encarnando tu proyecto. Y esa es una de las cosas por las cuales las pymes como nosotros podemos fracasar, porque no nos ponemos la 10 y no salimos a la cancha a luchar por lo que nosotros sentimos, porque realmente lo estamos sintiendo cuando estamos en la cancha, y esa es la pregunta que te tenés que hacer antes de emprender. Finalmente, para entender las distorsiones cognitivas, les voy a contar un cuento. Sí, se lo voy a hacer súper corto porque en realidad el cuento es larguísimo, pero van a ver que a lo mejor les resulta entretenido. En un monasterio budista específicamente, había un discípulo. Y por supuesto, estaba su maestro. Y el maestro le pregunta, presentándole 4 cuencos, ¿cómo se accede a la sabiduría? ¿De qué manera accedemos a la sabiduría? Y esto traten de integrarlo con las distorsiones cognitivas. Si, por ejemplo, la sabiduría estaba en una jarra con agua, la jarra era transparente, el novicio la veía. Si esta es la sabiduría, la jarra de la sabiduría, la fuente de la verdad, ¿cómo puedo hacer frente a estos 4 cuencos para acceder a la sabiduría? El primer cuenco estaba roto, es decir, que si ponía agua, se rompía. El envenenado, si tomaba agua, se moría. El que estaba lleno no podía cargar nada nuevo. Y el que estaba vacío era la única posibilidad de poder tomar el agua de la sabiduría. Muy bien, es simple. Ahora lo relacionamos con las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas, en este caso, roto, sería cuando estamos cansados, viste que no te entra un alfiler más en el cajón, que ya no podés más. Bueno, sé humilde, no es momento para tomar decisiones, no es momento para pensar. Envenenado. Bueno, muchas veces pasa que uno se enoja por algo y está sacando vapor, está enojado, está insultando a Dios, a María Santísima, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una mente envenenada. Una mente llena, que es la que nos pasa a la mayoría, en esta me puedo identificar, que es cuando no podés parar de pensar. Lo que se conoce como rumiación muchas veces, que viene un pensamiento intrusivo, se te instala en la cabeza y no se te va ese pensamiento. Cuando vos tenés la cabeza atiborrada de cosas, tampoco es momento para que tomes decisiones, hagas cosas, elijas, digas, charles con las personas. La única forma de poder conectarnos con la sabiduría, según este maestro budista, es si vaciamos el cuenco. Es decir, si alineamos, si esto de la emoción, pensamiento y conducta, como dicen los budistas, traemos la mente a casa. Somos sinceros, somos coherentes. Bajamos los pensamientos, nos estabilizamos emocionalmente para poder tomar conductas que sean ajustadas a la realidad que tenemos enfrente. Y la piedra angular para entender
¿Cuál es una conducta ajustada? Tiene que ser una conducta adaptada al medio externo y funcional. Es decir, una conducta adaptada y funcional. Y funcional quiere decir que haga el bien, ¿sí? Porque una de las cuestiones más importantes para tener en cuenta en espacios como este es decir, que por más que vos quieras emprender, todo lo que emprendas tiene que hacer bien, tiene que ser bueno, no solo a vos, sino que tiene que hacerlo un agregado. Y ese es el mensaje, por lo menos, que desde Mindfulness Pilar queremos que te lleves. Está bien, emprender, pero también trae paz, armonía, salud. Sé bueno con tu emprendimiento y sumamente generoso. Y vas a ver que la abundancia te va a llegar tarde o temprano. Finalmente, el último segmento de la presentación se llama procrastinación. Vuelvo al principio. Yo no soy especialista en procrastinación, pero soy un procrastinador especializado. ¿En qué? En procrastinar. Y ahora vamos a ver qué es procrastinar. La procrastinación puede ser entendida como un desorden o un trastorno. Y aparece como el dejar para después, o no lo hago, o no emprendo, o no termino las tareas. ¿No les pasa muchas veces que empezamos a hacer muchas tareas y no terminamos ni miserablemente una? Bueno, eso es un procrastinador. Hola, somos todos procrastinadores. Ahora vamos a ver igual de qué tipo de procrastinación hacemos. Pero antes que eso, vamos a tener que señalar si tenemos un trastorno de procrastinación o un desorden de procrastinación. Por ejemplo, un desorden, ¿sí? Es como una mesa. Si vos miras tu mesa de trabajo, el escritorio en el que estás sentado ahora, está recontra enquilombado, la taza de café de la mañana, las migas de media luna, apuntes, libros, está hecho un lío. Eso está desordenado. Pero, si yo limpio el escritorio, ¿lo puedo seguir usando? Sí, si lo limpio, acomodo todo, lo meto en una caja, lo libro en un estante, la taza en la cocina, etcétera, 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 el escritorio vuelve a estar ordenado. Es decir, que su función estructural sigue siendo utilizable. ¿Se entiende? En cambio, un trastorno es si, por ejemplo, yo vengo con una masa y le pego a una pata del escritorio. El escritorio se va a poner en 45, no sé, los grados que queden. Este escritorio, como escritorio, ¿se puede seguir usando? No. Entonces, trastorno es cuando pierde la función con la que la cosa o el objeto o la persona fue creada para. En cambio, desorden es cuando está desequilibrado y el desequilibrio se puede volver a equilibrar. Entonces, después de leer el tipo de procrastinación que hay, vas a ver si tenés un trastorno, es decir, si tenés arreglo o no tenés arreglo, hablando en criollo. Y cuando hablamos de procrastinación, en todos los manuales conocidos aparece la siguiente frase. ¿Gasta usted más tiempo y energía en no hacer algo que haciéndolo directamente? ¿Sí? Muchas veces los procrastinadores nos quedamos pensando, rumiando, hueveando, hablando mal y pronto, pensando en la quinta nube de Andrómeda en vez de hacerlo directamente. Muchas veces es muy sencillo. A mí esto me hace acordar a cuando era chiquitito. Me gustaba una chica y nunca le dije a una chica cuando era chiquitito que me gustaba. ¿Por qué? Por un montón de pensamientos. Desde ese ejemplo de procrastinación, el papiro de nuestras vidas es casi todo procrastinación. ¿Cuántas cosas no emprendiste? ¿Cuántas cosas no dijiste? ¿Cuántas cosas no te animaste a sentir? ¿Cuántos platos de comida no te animaste a comer? O te privaste de comer, o lo que fuere. Probablemente son muchos más los actos de procrastinación que los de satisfacción consciente. Prosiguiendo, vamos a ver qué tipo de frases nos pueden ayudar a detectar que somos un procrastinador. Casi todos los procrastinadores empezamos con frases tipo no me gusta, no sé cómo hacer, etc. No tengo tiempo, solo no puedo, tengo fiaca. Los adolescentes ahora usan otra palabra que empieza con pa y termina con ja. Después las distracciones, los miedos, la indecisión, la falta de motivación y dejar todo para último momento. Probablemente ahora vos del otro lado, alguna de estas seguramente, o varias de estas, te identifican. Pero vamos a meternos a hilar un poquito más finito en actividades propias de los procrastinadores. ¿Sí? Mirar tele, revisar 1000 veces la misma cosa, jugar partidas online, culpar la falta de inspiración, redes sociales, uso desmedido de internet, dormir y comer. ¿Sí? Cada vez que levanté la mano es mi estilo de procrastinación. Entonces,
Acá, fíjate cuántas de estas actividades estás haciendo para procrastinar. Y ojo, porque si volvemos a los hilos anteriores, cuando procrastinamos mucho una misma cosa, vamos a detectar que ya nos empieza a aburrir. Ya me aburre dormir, ya me aburre comer, ya me aburre jugar online. Esas serían mis actividades procrastinadoras. Jugar a la Play, dormir y comer. Y ya lo hago tan monótonamente que perdió la gracia. ¿Por qué? Porque lo estoy usando de forma masiva. Y acá viene el plato gordo, porque toda actividad procrastinadora es una actividad evasiva. Estás evadiendo algo. Y ojo que la evasión, en líneas generales, está directamente asociada a todos los procesos de ansiedad. ¿Y qué tipo de ansiedad? Anticipatoria. ¿Y cómo se manifiesta? Con un nerviosismo motor. Entonces, para no enfrentar la realidad tal cual es, la evadimos. Y no solo que procrastinamos a nivel empresarial o lo que fuere, profesional, etcétera, sino que procrastinamos las cosas que realmente nos hacen bien, desde empezar una dieta, decirle algo a alguien, algo lindo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá vamos a hablar de los tipos de procrastinadores. Los primeros que aparecen son los perfeccionistas. Son los que quieren que todo salga perfecto. Y como la perfección es un ideal lastimosamente alcanzable, y tipo en general no sucede, nosotros nos quedamos con esa imagen, con esa entelequia de querer hacer las cosas a su perfección. Y no solo que muchas veces no entregamos el proyecto, lo que fuera, no emprendemos, porque nos faltan los centros de mesa de nuestro bar si queremos emprender, podríamos haber puesto nada. ¿Pero por qué? Porque también es una forma en la que nosotros estamos demostrando que nosotros no estamos contentos con nosotros mismos. Las personas perfeccionistas difícilmente sean buenas con ellas mismas. Hay muchos estudios comparados que dicen que las personas perfeccionistas, ¿sí? Hablando en líneas generales, porque hay trabajos en los que realmente hay que ser perfeccionista, pero en líneas generales, las personas que no trabajamos, o sea, mi trabajo no hace que una vida se salve. Hay un cirujano, no puede no ser perfeccionista. No sé si me explico, si se entiende el grado de perfeccionismo del que estoy hablando. El perfeccionismo cotidiano, ¿sí? Lo que hace es procrastinarnos, no acercarnos a los resultados y poder convivir con un margen de displacer. Lo que en otro correlato puede ser falta de tolerancia a la frustración. Los perfeccionistas, yo tengo perfeccionismos en algunas cosas, a mí me encanta sacarme 10 en todos, si me saco un 10 no estoy contento, literal, entonces soy perfeccionista y me saqué un 7, un 8, un 9 y no estoy contento, quiero un 10. Entonces eso habla de que no estoy contento conmigo mismo, no pude valorar que pese a las circunstancias, a la adversidad, los años que hace que uno no tenga la lucidez que tenía cuando empecé a estudiar una carrera universitaria, que era adolescente, demuestra y expone que yo no estoy contento conmigo mismo. Y ahora lo importante es que vos te preguntes y te hagas el mismo cuestionamiento. Otro tipo de procrastinador son los soñadores. Podemos tener pensamiento mágico de que la solución va a llegar de afuera, o de que se va a resolver, o que a veces me da y lo voy a decir con respeto, cuando me dicen cosas como no, Dios o el universo. Ni Dios ni el universo, hermano. Si tenés ganas de que se haga, hacelo. Y si querés que se haga bien, ponele garra y ponele huevo. Dejá de flashear, bajá del mundo de las ideas y ponete a hacer cosas. Y volviendo un poco a este amigo cura que tengo, me decía que para vencer un poco esta tendencia procrastinadora de obnubilarnos con pensamientos tipo opio, decía que había que tener una mano en el rosario y la otra en la pala. Y creo que eso lo escuché a muchas personas decir eso, ¿sí? De que no solo tenés que tener la visión del sueño, las entelequias, pero también a la misma vez, por las dudas, baja a tierra y pon un ladrillito en tu pared. Otro son los generadores de crisis. Dicen que normalmente trabajan mucho bajo presión, pero para ser precisos prefieren protestar y generar crisis para no hacer en definitiva ninguna tarea. Es como cuando eras joven y lavabas mal los platos para que tu mamá te diga, no, así no se lavan los platos, dejá que los lavo yo, y vos decías, perfecto, era lo que quería. Estos son los generadores de crisis. Arman lío, arman quilombo para poder zafar por la puerta de abajo. Finalmente tenemos otros tipos de procrastinadores que son los atormentados. Son las personas que los queman los miedos, que por miedos y todas las líneas de desórdenes emocionales que hablamos en la primera slide se ponen de manifiesto en esto.
Y acá estaría bueno pensar, si para poder hacer como una integración y un cierre de esto, en los tipos de animales que hay en el reino de la naturaleza. Hay cazadores y hay presas. Las personas atormentadas que viven con miedo responden a estas tres conductas. Evitación, ¿sí? Escapo, procrastinación, parálisis, ataques de pánico, depresión, trastornos severos, y contraataque, agresión, violencia, fobias, etc. Entonces, ¿qué tipo de animal sos vos? ¿Vas a salir a cazar tu emprendimiento? Para cazar, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu presa? ¿Qué tipo de animal sos? Entonces, esto nos tiene que sacar un poco de la zona de confort y salir a cazar el momento. ¿Qué momento? Por ejemplo, un fotógrafo. ¿Qué foto querés sacar? ¿Qué es lo que querés hacer? Dejá de sufrir, dejá de darte rosca y de esa manera, saliendo a cazar, vas a poner la mira y disparar en el objetivo que vos te plantees. Otro de los tipos de procrastinadores que hay son los desafiantes. A estas personas les cuesta muchísimo los trabajos en equipo. Somos personas, a mí no me pasa tanto, pero a veces me cuesta porque soy medio intelectualmente soberbio, me cuesta aceptar que las otras personas tienen razón o poder preguntarle a otra persona, ¿qué opinas de esto? ¿Me podés ayudar a corregir tal trabajo práctico? Buscar experiencias en las otras personas que han sido exitosas también ayudan muchísimo. Finalmente tenemos los sobrecargados, conocidos también como los complacientes. Esta gente no puede decir que no. Son los que actualmente se les dice workaholic. Son personas que se atiborran de actividades como para poder sentir que su calidad de vida es productiva, pero que finalmente a línea de calidades su rendimiento es cero o nulo. Bueno, posibles consideraciones preventivas, dice este slide. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Antes de empezar la actividad, tenemos que distinguir qué es lo que nos genera ansiedad, qué es lo que nos moviliza. ¿Por qué esta situación o este patrón de comportamiento siempre respondemos nosotros procrastinando? ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué nos procrastinamos? Entonces, reconocer, basándonos en la tríada cognitiva, qué tipo de procrastinación estamos haciendo. ¿Tiene que ver con las emociones? ¿No nos animamos a sentir? ¿Estamos superados de ansiedad? ¿Estamos deprimidos? Pensamiento. Pensamiento negativo, pensamiento sobreoptimista, pensamientos difusos, el cuenco budista, estamos rotos, envenenados. ¿Se entiende ahora lo que quiero decir? Chequear bien cómo está tu mente, tus emociones y finalmente tu conducta, cómo está tu cuerpo, cómo está en este momento, qué estás sintiendo. Si vamos a los hechos, todo tu cuerpo es un órgano sensorial del cerebro. Básicamente, para los neurocientíficos, existe eso, el cerebro y el resto del cuerpo. Motivo por el cual se sugiere que se trabaje integradamente, conjuntamente, pensamiento, emoción y conducta en estas esferas biopsicosocial. Y si podés, y si te da el tiempo, alguna experiencia espiritual. Entonces, cuando empezamos con estos temas, emprender algo, tenemos que analizar nuestras tensiones, qué es lo que me está tensionando. Y una cosa es estar nervioso y otra cosa es estar ansioso. Por ejemplo, en este momento yo estoy sumamente ansioso y estoy sumamente nervioso, porque no sé qué está pasando del otro lado, no veo las cámaras, simplemente estoy mirando mi cámara y el monitor con la presentación. Eso me genera ansiedad y me genera nervios. Entonces, cada vez que puedo, cada pausa, trato de ser consciente de esto y respirar y ver, bueno, no sé, esto es Martín, vos ya lo sabés, ya estudiaste un montón, tenés un montón de posgrados, no seas perfeccionista, deja de procrastinar. Entonces, encontrá tus tendencias. La ansiedad está a nivel de subcortical, abajo del cerebro, y el resto del cuerpo se pone nervioso, el sistema nervioso, ¿sí? Central y periférico. En el cerebro básicamente no hay sistema nervioso, el sistema nervioso sale del cerebro para afuera. Entonces, todos los estados de movimiento, la gente que golpea, yo golpeo muchísimo la mesa, pobre mi vieja, la tenía loco cuando era jovencito con el trrr, eso, mover la patita en la sala de espera, todo eso es nervios. Y la ansiedad es un proceso psicológico. Entonces podemos pensar, ¿tenemos ansiedad, tenemos nervios o tenemos, como nos pasa a casi todos, ansiedad y nervios? Entonces, respirar, traer la mente al presente. Si no sabes meditar, es muy fácil aprender a meditar, hay un montón de aplicaciones.
Si querés después te mando algún archivito o te los puedes compartir Gastón, y meditar está al alcance de todos y realmente el cambio se nota en poco tiempo. Finalmente, podemos escuchar nuestra voz interior. Si no estamos alineados con el proyecto, por ejemplo, yo soy vegano vegetariano, difícilmente podría trabajar en una fábrica de hamburguesas vacuna. ¿Por qué? Y porque mi voz interior me dice, y Martín, esto no está bueno, esto no te gusta. Entre comillas, le estás vendiendo el alma al diablo. Entonces, ¿por qué estás emprendiendo? Lo que estás emprendiendo. ¿Qué te dice tu voz interna? ¿Vieron como Tom y Jerry que tenía el diablito y el angelito? Bueno, una cosa parecida, pero en vez de estar disociado, es un sabio maestro. Escúchalo, fíjate qué te dice. Generalmente la intuición no se equivoca, así que pensalo y consideralo antes de emprender. Después, hay que tener un gran margen de tolerancia. Y esta tolerancia a la frustración es episódica, nos pasa por etapas, nos pasa por cosas. Con cosas tenemos un montón de tolerancia a la frustración y por otras no. Si, por ejemplo, viene mi sobrinito, al cual amo incondicionalmente, de 2 años, y me da una patada en la canilla o me pega un cachetazo, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a poner un cross de derecha, un uppercut en la pera y knockout, tan, tan, tan. O le voy a decir, no, mirá, no se tiene que pegar, así no son las cosas, ¿ok? ¿Vas a tener tolerancia? Buenísimo. Otra forma de tolerancia. Si un amigo está triste o un amigo está teniendo un problema, ¿vos qué haces? Seguramente te acercás, le das un consejo divino, hermoso. Vos, a vos mismo, ¿te darías y aceptarías ese consejo que le estás dando al otro? Esta es otra manera de procrastinar. Asumiendo un poco de tolerancia a la frustración. Y considerar que siempre lo más difícil es arrancar. Y la frase que sigue, ¿no sabes cómo? No sé, como sea. Mi abuelo, en su sabia sabiduría, decía que había que poner en marcha el carro, que los melones se acomodan solos. Pero eso no alcanza. A nosotros no nos alcanza. Seguramente vamos a tener que recurrir a todos los otros conceptos que fueron citados líneas arriba para que realmente nos alcance. Y que no solo es poner en marcha el carro. Sí, es verdad, no es solo eso. La realidad es que es re complejo. Por eso, lo que estamos hablando ahora no tiene nada que, no es una solución mágica. Son procesos que quizás te puedan ayudar a encontrar la homeostasis, un equilibrio, pero bajo ningún punto de vista esto puede ser entendido como una solución mágica que no necesite práctica. Por ejemplo, probablemente cuando terminemos con la cuarentena, más de uno vamos a salir corriendo al gimnasio. Pero si yo pago la cuota del gimnasio, no voy a bajar de peso, no voy a volver a estar fit. Para bajar de peso y estar fit, además de pagar la cuota del gimnasio, voy a tener que sentarme en la colchoneta y hacer abdominales. Lo mismo con el tema de la procrastinación. Esto es un conocimiento muy bonito que lo puedes meter acá como en los libros que tengo a mi espalda, si no los practicás. Es mejor, más que un montón de conceptos, practicar, practicar, practicar. Bueno, última slide me parece. Sí, señores y señoras. Definición de conciencia. Para poder detectar qué es lo que nos está pasando, tenemos que tener una definición acabada de qué es la mente y qué es la conciencia y cómo poder englobar todo lo que estamos viendo hasta el momento. Conciencia es información y energía. Por ejemplo, yo ahora les muestro a ustedes, imagínate que te muestro una foto de una señora, otra señora, otra señora, otra señora, la reina de Inglaterra, otra señora, Mirta Legrand, otra señora, otra señora. ¿La información qué es? Otra señora, otra señora, otra señora. ¿La energía qué es? La energía es la información es la data, ¿sí? Lo que vos ves descriptivamente. Y la energía es las emociones, ¿sí? ¿Qué te hace sentir? Seguramente cuando dije eso, algo te hizo sentir porque rompió el orden, tipo el status quo de lo que estaba contando. Pero si imagínate si ahora yo te muestro una foto, Mirta Legrand, otra foto, la foto de tu mamá, la foto de tu abuela, la foto de tu hermana, la foto de una mujer que realmente sea significativa solo para vos. ¿Qué va a pasar? Te va a emocionar. Entonces, la conciencia es ese conjunto, esa moneda de dos caras, donde una de las caras es la información y donde la otra es la energía. Y esta energía es la emoción. Pero ojo, que nosotros los seres humanos no somos seres emocionales, somos seres afectivos.
La afectividad es la representación psicológica, justamente es lo que hacemos consciente de nuestras emociones. Por ejemplo, una madre que tiene varios hijos, o un padre que tiene varios hijos, o un jefe que tiene varios empleados, no los trata a todos por igual. Con alguno habla de una cosa, con otro habla de otra cosa, pero probablemente los quiere y los valora así a todos por igual. Es decir, que el montante de energía es el mismo, es la misma emoción, pero afectivamente, emoción más información da el afecto. Es lo que nosotros representamos de esta información y de esta energía como correlato es nuestra imagen mental. Motivo por el cual, para todo lo antedicho, es importantísimo pasarlo por esta lupa, por la información y la energía. Conscientemente, ¿cuál es su correlato? Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Abrimos un pequeño espacio para que puedan hacer preguntas. Llegado el caso, les dejo acá mi número de teléfono, igual se lo pueden pedir a Gastón, si tienen ganas de recibir algún material, mismo la presentación, correo electrónico, mi nombre es Martín, ya saben el currículum, más o menos a qué me dedico. Y bueno, nada, hasta acá llegamos. Les devuelvo la voz a Gastón. Muchas gracias, Martín. Mira, yo voy a arrancar, si querés, con las preguntas. Una cuestión que estuvimos hablando en algún momento con vos, el mito de los expertos generalistas. Después de que salió Elon Musk, dueño de SpaceX, Tesla, etcétera, etcétera, ahora todo el mundo quiere ser experto generalista. Pero la particularidad del experto generalista es justamente ciertas condiciones cognitivas que tiene que tener. ¿Qué es lo que opinás vos respecto a esto? ¿Es necesario ser experto generalista a la hora de emprender? Oficialmente, mi respuesta oficial es que no tiene, emprender no depende de tantas cosas, no tenés que saber tanto, yo creo más en la fusión ecléctica, y para apoyarme en esto, usaría la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y en realidad se pudo ver que las personas exitosas no es que son sumamente inteligentes y sumamente expertas en alguna variable, sino que saben delegar y trabajan en equipo. Las partes que constituyen a ese todo es más importante que el todo en sí mismo. Entonces me parece que quizás si yo quiero emprender una pizzería, pero no soy bueno haciendo pizzas, no me voy a poner a ser un experto de pizzas, de empanadas, sino voy a contratar a alguien que lo haga por mí. Muchas veces hay un número que se llama número de Dunbar, que es 140, y dice que en nuestra corteza prefrontal ventromedial nosotros tenemos una limitación neurocognitiva, como bien decís vos, el proceso neurocognitivo humano es corto, es muy chiquito. Nuestro cerebro procesa 40 millones de bytes por segundo. De esos 40 millones de bytes por segundo, solo 2 son los que llegan a la conciencia, motivo por el cual el animal humano está condenado al desconocimiento. Entonces, un experto generalista sería como algo que estaría chocando contra el condicionamiento neurobiológico, por así decirlo. No sé si me explico. Sí, perfecto. Ahí Laura nos está preguntando qué consejo práctico le das para evitar la procrastinación. Bueno, es justamente... bueno, no sé, pero justamente al revés, yo no soy especialista en procrastinación, sino que soy un procrastinador especializado. Mira, personalmente a mí me costó muchísimo arrancar, me costó muchísimo tener seguridad personal y todavía hasta el día de la fecha me cuesta, y hasta el día del momento si levanto las axilas las tengo recontra rechivadas y es un tema que tengo recontra sabido. ¿Y por qué casi en un momento aprieto Alt F4 y me voy al diablo? Por miedo. Yo creo que nosotros procrastinamos porque tenemos miedo. Entonces me parece que el primer consejo práctico es hacer cualquier tipo de ejercitación psicológica, terapéutica, conductual y ambiental que nos ayude a no tener ansiedad. Recordemos que la ansiedad y el miedo están en la misma área, en el mismo pedacito del cerebro. Y fíjate que todos los estilos de procrastinación tienen una gran carga de ansiedad y miedo. No sé si responde a tu pregunta y si no podemos seguir debatiéndolo con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Otra por las dudas, ya me quedé pensando porque esa pregunta es muy buena, que una de las cosas que nos ayudan a
a emprender, o por lo menos yo te puedo dar testimonio de cómo empecé a ayudarme a mí mismo con el tema de la procrastinación, fue pensar en los otros. Una de las cosas que hizo crecer a Mindfulness Pilar como pequeño emprendimiento fue la variable solidaria. El Dalai Lama dice que cuando las personas somos solidarias somos sumamente egoístas, porque cuando ayudamos a otra persona, en realidad el primero que se siente bien es uno mismo. Entonces, creo que la procrastinación muchas veces se puede resolver cuando en vez de ponernos en nuestra función egoísta, ponemos esa función al servicio de otra persona, al servicio de otra comunidad, en el caso de un político, al servicio en el caso de los docentes, al servicio de tus alumnos, y sacar el foco de vos y ponerte en el lugar del otro y ayudar al otro, seguramente vas a sacar fuerza que no tenés. Por ejemplo, si vos tenés hijos, probablemente con tus hijos hagas un montón de cosas que por vos no haces. Pero bueno, empezá. ¿Qué dijimos? Lo difícil es arrancar. Así que si vos arrancás en un principio, probablemente los melones se van acomodando solos y después vayas eligiendo cómo acomodar los melones, pero bueno, ya pusiste en marcha el carro. En lo personal, a mí me ayudó muchísimo para dejar de procrastinar, ponerme en servicio del otro, escuchar al otro y cuando lo escucho, escucharlo atentamente, así sucesivamente. Hay otra pregunta que va en base a esto, Martín, que está pasando. Hay un filósofo surcoreano que fue uno de los primeros que habló de de la nueva, del nuevo formato, de la nueva vida, del nuevo formato, no me sale la palabra, en el cual mientras los asiáticos utilizaron los datos para resolver esta cuestión de la pandemia, Occidente automáticamente llegó tarde y se levanta la frontera, dice un poco este filósofo contemporáneo, y dice sobre esta nueva realidad que nos toca vivir y cuál es el camino que nos va a tocar vivir, la nueva normalidad, gracias Miriam, la nueva normalidad que va a hacer de que esto no sea lo que habitualmente estábamos haciendo, no es que se va a levantar la cuarentena mañana y arrancamos todo como si nada. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que vos recomendás para que uno se focalice de que esta nueva normalidad va a ser una constante a lo largo del tiempo? Bien, estás tocando unos conceptos que psicológicamente, o que en el área de la psicología son ríspidos. En Olos Pilar te coordino la cátedra de psicopatología y generalmente me tiran con el borrador por la cabeza cuando uso la palabra normal. Ahí vos sos un pícaro, vos sos un atrevido, porque me estás chicaneando, me estás haciendo que hable de la normalidad. Bueno, la normalidad, por definición, es la frecuencia que más se repite en una muestra poblacional donde n es igual a población. Es decir, si hay 10 personas y 9 son mujeres y una es varón, lo normal es ser mujer. Y eso, le sumamos lo que dice Donald Winnicott, estar profundamente adaptado a una sociedad enferma es estar profundamente enfermo. Entonces, ¿cuán normal querés ser vos? ¿Querés ser normal? Esa es la pregunta. ¿Qué es la normalidad? Ponele, ahora es normal usar barbijo. ¿Y vos usarías barbijo? Y sí, obvio voy a usar barbijo, más vale que sí. Me gusta ser normal. Pero es normal tener ansiedad, ataque de pánico, depresión, sí, también es normal. Pero en ese caso no quiero ser normal. Entonces no se puede hacer un absolutismo, porque si no estás tratando de probar, ¿no? Porque si no, ahí estaría usando una distorsión cognitiva del pensamiento absolutista o Martín te totalitarista. pinchaba con el tema de Bunge y demás, Sí, ¿viste? Pero bueno, es sí, parte de no, no, esto. no, no, Acá no, Miriam no, 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 estaba hablando sobre la cuestión del distanciamiento social y sobre cómo los argentinos nos estamos acostumbrando, ¿no? Y justamente, mira, acá Laura dice, la primera pregunta es si quiero ser normal o no. por eso, no creo que la normalidad sea la solución. Me parece que lo importante acá es ser creativo, ¿sí? Y innovar, crear, y esta creación desde el punto de vista de lo solidario, y no desde lo solidario así tipo, dale, la Madre Teresa de Calcuta o lo que fuere, sino con vos mismo, trátate bien, capo. Empezá a tratarte bien. Yo creo que sí, mira, una vez unos neurocientíficos asociados a unos monjes filipinos o tailandeses, realmente no me acuerdo, que tenían que ser refugiados.
Y dentro del barco de los refugiados guardaron, o sea, metieron, así como undercover, ¿cómo sería undercover? Así que como que la gente no sabía, encubierto, esa es la palabra, Sí. que eran monjes budistas. Entonces, las personas que se rodeaban con estos monjes budistas que estaban encubiertos, cuando bajaban del barco, se sentían bien y no habían sufrido alienación. ¿Por qué? Porque se sentaron con una persona que era ecuánime. La ecuanimidad es la capacidad de volver a nuestro centro. Acá tenés una lapicera. ¿Qué pasa en un juncal? Cuando llueve se pone para un lado. Cuando sale el sol se endereza. Si llueve para este lado, el juncal cae para este lado. Entonces, lo importante es fluir con las cosas, pero poder volver a tu centro. Esa es la ecuanimidad. Entonces, más allá de un concepto de ecuanimidad o lo que fuere, les sugiero a las personas y especialmente también a mí mismo, me digo a mí, hola Martín, tratar de ser ecuánime frente a las distintas situaciones y encarnar y emanar ese centro saludable, porque no importa qué es lo que está pasando afuera. Si vos estás trabajando en tu huerta y en tu huerta los tomates crecen y crecen 2 o 3, ¿cuántos necesitas? Uno, ¿cuánto bienestar te sobra? Ese bienestar que te sobra, ¿se los podés dar a las demás personas? ¿Podés emprenderlo? ¿Podés aplicar en el trabajo? ¿O vas a ser siempre el mismo jefe forro de siempre, o el padre autoritario, etcétera? Me parece que ahí estaría el punto para aclarar, la ecuanimidad en una función socialmente valorable. Mirá, acá hay otra pregunta, Martín. ¿Cómo pueden hacer para volver a la vida social los que se encuentran absolutamente aislados? Porque se genera también una paranoia interna para salir a la nueva normalidad. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo Bueno, hacer esa sin pánico? pregunta, no, mira, acá la verdad que no te sé decir y prefiero no hablar sin una opinión formada. Lo que vos estás planteando a mí me conmueve muchísimo porque, por ejemplo, en lo personal, ¿sí? Porque viste que para ayudar no hace falta hacer turismo, ¿no? A la vuelta de tu casa seguro hay necesidades y a la vuelta de mi casa también. Y tengo vecinos que viven en un condominio y que todavía no pudieron salir de la casa, voy, les compro cosas, mis abuelos todavía no pueden salir. Entonces, una neuróloga que trabaja conjunto con nosotros en Mindfulness Pilar, también de forma voluntaria y solidaria, nos pasó una técnica. Y esas personas que están aisladas, primero acercárseles en la medida que vos te podés acercar a las personas y de una forma que se llama empatía compasiva. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que esta persona está en un pozo, en la oscuridad, aislada, sola, con frío y con hambre, en el peor de los casos. Vos le tirás una soga, le decís qué hacer, y esta persona va a poder subir, especialmente si es un anciano, no, ni de casualidad va a poder. No va a tener fuerza, está famélico, tiene hambre, anémico, etcétera, etcétera, etcétera. La verdadera compasión es agarrar una escalera, meterla en el pozo, meterte en el pozo con la persona y salir con la persona, como hacen los bomberos, las personas que en este momento están haciendo que este país se mantenga a flote. Eso es la empatía compasiva, es meterte con esa persona y acompañarla en el proceso de sociabilización y esperar su tiempo, porque muchas veces le decimos, dale, buenísimo, nos vamos de joda apenas termine la cuarentena, o hacemos esto y esto y esto. Y decirle esto a una persona que está deprimida es como pedirle a un paralítico que corre el colectivo, capo, no va a poder. Entonces, por eso es que la metáfora sería meterte en el pozo con la persona con la idea de sanidad y que juntos salgan de la caverna y de la oscuridad en términos platónicos. Ahí un poco me hiciste acordar una charla que hicimos ayer con los comerciantes de acá de Campana, en el cual, bueno, hacían el planteo de la necesidad de abrir los comercios, de tener la posibilidad de que las personas ingresen a los comercios, mostrarles la nueva realidad en la cual nos tenemos que adoptar. Y bueno, Sergio había participado de esta charla y le dice, ¿sabes lo que pasa? Que uno empieza a ponerse en el pie del otro cuando vos vas a un barrio y ves que una nena te agradece 1 litro de leche porque hace 3 o 4 semanas no ve 1 litro, no ve ni siquiera la posibilidad de consumir. Entonces ahí te baja completamente la realidad, pero de un gomerazo. Y bajando la realidad de un gomerazo te pone en un ser humano, te convertís en un ser humano, volvés al centro como decís vos, ¿no?
Bien, dentro de la filosofía existencialista o existencial hay un concepto que es el gerundio. El gerundio tiene que ver con bailando, cantando, haciendo el momento presente. En inglés sería el present continuous, que tiene que ver con la acción que empieza en el presente y sigue en el presente. ¿Y a qué me refiero a esto? A redefinir el concepto del ser humano. Porque el concepto de ser humano en sí mismo es un concepto estanco, es un concepto, está falseado, está sesgado. ¿Por qué? Porque vos sos un ser siendo humanos con otros. Esa para mí es la definición funcional de la nueva humanidad. Es ser siendo. Y ese siendo en el presente continuo, en el gerundio, es la posibilidad de lo que se está empezando en el presente tenga la posibilidad de ser cambiado y redireccionado a cualquier otro tipo de punto. Porque si vos decís, soy esto, la cagaste, sos eso. En cambio, si vos decís, soy un ser en constante cambio y evolución permanente, vos te vas a permitir el fracaso. No te va a caer mal, porque, que no sé, Bell, que hizo el teléfono, las cosas así, no la pegaron en el primer intento. Y acá vamos a tener que pensar de todos los fracasos que vamos a cometer. Es importante esto de la empatía compasiva a la hora de fracasar, porque si bien el infierno está empedrado de buenas intenciones, si vos te pones un poco en esta posibilidad del cambio y en estas distintas variables que componen al ser siendo humano, entran los otros. Y esa función de la solidaridad y la empatía compasiva, seguramente por querer ayudar a los otros vas a hacer tu mejor versión. Si vos te focalizás en lo propio, no lo vas a hacer. Entonces fíjate, decime, si cuando vos le das ese litro de leche a la nenita, ¿cómo te sentiste vos? Probablemente te sentiste un diablo porque vos tenés todo en tu casa y por otro lado te sentiste bien. Entonces, hay un aspecto de culpa que no es necesario sentir. ¿Es culpa tuya la pandemia? No, no es culpa tuya. Puede ser responsabilidad tuya lo que vos hagas con esta pandemia. Y acá quería cerrar con una frase de Jean-Paul Sartre que dice que el hombre no es lo que es, el hombre es lo que hace de lo que hicieron de él. ¿Sí? Creo que está en Ser en la Nada. Y ahí aparece este gran concepto de qué haces con esto que te dio la pandemia. ¿Te vas a tomar el litro de leche ahí escondida, solito, o vas a hacer un vasito para cada uno? Me parece que ahí importan muchísimo los valores que cultivamos y que se sigan abriendo espacios como este para la reflexión y el pensamiento. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo el tiempo. La verdad que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por, bueno, esto, que es pensar un poco en volver al centro de uno y, bueno, empezar a trabajarlo, ¿no? Bien, fantástico. Queda a disposición de toda la audiencia por material gratuito, divulgación, asesoramiento. Y bueno, nada, les deseo muchos éxitos a todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Cariños enormes, Martín. Gracias. Gracias, Martín. Chao, nos vemos. Chau, chau.